Vamos a ver cómo podríamos construir un octógono a partir de la medida del lado. Bueno, por ejemplo, hemos puesto 80 milímetros de radio porque va a ser una medida con la que va a caber perfectamente dentro del folio. Ahí tenéis la medida del lado opuesto en la parte de abajo. Como suele ser común, sobre el lado hacemos la mediatriz porque sabremos que el haz de centro de las circunferencias que pasen por los extremos del lado van a estar en esa mediatriz. Siempre va a ser conveniente en un problema de polígono a partir del lado dibujarnos la mediatriz del lado. Me pongo la medida del ángulo de 45 grados en uno de los dos extremos y me fijo en ese punto en que corta la mediatriz. Por cierto, como veis, la mediatriz está trazada de un modo un poquito curioso, que consiste en, como si yo trazo un arco arriba y arco abajo no cabe dentro del folio, lo que hago es que trazo arco arriba y luego otra vez arco arriba con otras dos medidas iguales pero algo mayor que la anterior. Pinchando en ese punto en que se corta el ángulo de 45 grados con la mediatriz trazo una circunferencia y donde corta esa circunferencia con la mediatriz trazo otra circunferencia. Esto tiene un sentido, y el sentido es que como el ángulo central que se va a producir ahí tiene que ser de 360 grados dividido entre 8, 360 grados entre 8 tiene que ser 45 grados, por lo tanto nosotros estamos dibujando ahí un arco capaz de 45 grados. Si veis esa construcción que hemos hecho ahí, es un arco capaz de 45 grados. O visto de otro modo, lo veremos un poquito más adelante en el siguiente modo de resolver el ejercicio. Pero todo se basa en la obtención de ese ángulo central de 45 grados. Una vez que tenemos la circunferencia, lo único que tenemos que hacer es llevar 8 veces la medida del lado sobre la circunferencia y debe quedar exacto. Ese octógono inscrito dentro de esa circunferencia que va a tener por lado la medida que nos dan. He dicho antes que tenemos otro modo de verlo. Y el otro modo de verlo consiste simplemente en que si yo me trazo esa semicircunferencia sobre el lado, en realidad estoy haciendo un arco capaz de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que se me generaría si uno ese punto que tengo ahí de corte con la mediatriz con los dos extremos del lado va a ser un ángulo de 90 grados. Si yo pincho el compás donde corta la semicircunferencia la mediatriz y trazo otra circunferencia, ese ángulo va a ser de 45 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad del ángulo central que abarca. Es un ángulo que todos sabemos que va a medir la mitad del ángulo central que abarca. Si yo pincho en ese punto, tendré esa circunferencia, que como hemos visto antes, va a ser el ángulo central, el ángulo central del octógono va a ser 45 grados, por lo tanto, si yo llevo 8 veces sobre la circunferencia la medida del lado, tendré el octógono. Como veis, tenemos esos dos modos de hacerse, que en el fondo es lo mismo. Nos aprovechamos de que sabemos que el ángulo central de un octógono va a ser de 45 grados y lo podemos hacer de estas dos maneras. Una considerando que vamos a hacer un arco capaz de 45 grados y otra sabiendo que esa circunferencia que trazo, el ángulo central mide el doble que el otro ángulo. ¿Vale? Bueno, pues espero que esto haya sido de vuestra utilidad para la construcción del octógono a partir del lado.